¿No? ¿Está en verde? Sí. ¿Verde? ¿Está? Ahora este audio ya está grabando. Listo, tenemos 25 minutos, caballeros y damas. ¿Sí? Damas y caballeros. Ya. ¿Comenzamos? Bienvenidos a la sala número 3. Hoy estamos en el Museo de Arte Moderno Gerardo Chávez y le damos gracias por habernos brindado este gran espacio para conversar sobre el nuevo episodio de hoy del libro de Samantha Schweblin, El buen mal. Hola, hola Ximena, hola Alejandro, ¿cómo están? Oye, qué bonito lugar, de verdad. Gracias a la asociación, a la Fundación Gerardo Chávez por este hermoso espacio. Y qué bueno que aquí, en ese espacio de que se respira arte, del fondo mismo, podamos conversar de un libro que de por sí, eh, como todo el estilo de Samantha Schweblin, creo que genera controversia, discusión, reflexión y sobre todo perturbación, ¿no? Este libro llamado El buen mal, que se acaba publicar 2025, ¿no? 2025. Entonces creo que es una oportunidad, para mí, por ejemplo, es una oportunidad para no solamente leer ese libro, sino también, por ejemplo, para recordar los textos que ya había leído de Samantha Schweblin, ¿no? Siete Casas Vacías me sigue pareciendo un libro maravilloso. Parece que es un libro de cuentos muy genial por esa controversia, esa discusión sobre el tema de la maternidad, de la relación madre-hija, ¿no? Boca Bernaria, que es un cuento que está en ese libro, de esa pareja de ancianos también, me parece el mejor cuento que leí hasta ahora de Samantha, ¿no? Sin embargo, creo que este libro genera una pauta muy distinta, o sea, como que se nota el uso de otras formas de narración, de tiempo, de espacios, ¿no? Y que bueno, en todo caso ya lo iremos comentando aquí en el día de hoy, ¿no? No sé cuál es tu comentario, Alejandro, para comenzar. Bueno, la verdad que es un libro que no sé si la palabra sería me causa sorpresa, porque eh, creo que mejor diría que está a la altura de la autora, ¿no? Porque yo comencé a leer a esta escritora con Siete Casas Vacías, el libro que acabas de mencionar. Y me pareció un libro magnífico, genial. Luego fui por el otro libro de cuentos, que es Pájaros en la Boca y otros cuentos, que está allí. Que digamos, es genial, pero los cuentos son un poco más distantes unos de otros, ¿no? Y el último que he leído es El buen mal, en el cual sí podría decir que hay un gran peso de la narradora, una gran presencia de la narradora, de la escritora, y sobre todo logra consagrar todo ese universo que Samantha venía buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Me parece un muy buen libro. Quizás porque se presenta como una propuesta estética cerrada, quizás, ¿no? Es totalmente cerrado el libro, ¿no? Sí, es verdad, es totalmente cerrado. Es un universo propio y Y ya lo tiene, ¿no? ya lo tiene, pero digamos es un universo propio totalmente palpable dentro de el buen mal, ¿no? Un cuento dialoga con otro cuento, los personajes parecen dialogar entre cuento y cuento, los ejes temáticos, los mismos animales que aparecen dentro de las historias. Determinante, ¿no? Entonces me parece un libro en el cual la autora tiene pleno dominio sobre el lenguaje, sobre sus personajes, sobre los puntos de vista que elige y demás cosas, ¿no? Claro, porque incluso decir un libro que me sorprende, te entiendo, porque de por sí decir que es un buen libro o que Samantha sorprende no tiene sentido porque ella es una autora que no nos sorprende que sea un buen libro, ¿no? Yo quería preguntarles dos aspectos iniciales, no sé, Ximena, Alejandro, ¿cómo lo entienden el libro desde el título? ¿No? Desde el título primero, de acuerdo a las historias que han leído, porque parece contradictorio, hasta una antítesis, ¿no? El buen mal, ¿no? Y en segundo lugar, por ahí ver los cuentos que por ahí más han generado perturbación o satisfacción también, ¿no? No sé, Ximena, ¿cómo lo entiendes el título o qué historia A se ver, enlaza con el título? a mí me gustaba bastante el libro, la verdad. Yo la conocí a Samantha con Pájaros en la Boca y otros cuentos, que me gustó mucho y que en realidad yo de los dos sí me quedo con el de Pájaros en la Boca, pero este me ha gustado bastante por lo que acaban de decir ustedes, que tiene como
una conexión a lo largo de todo el libro, aunque sean claro. cuentos distintos. Pero nada, el buen mal me parece que, o sea, yo lo entiendo como ese mal que está en cada cuento, pero que le sirve al personaje principal, digamos, del cuento para seguir viviendo de esa forma perturbadora en la que está viviendo. Por eso es un buen mal, Como un mal necesario. como un mal necesario. Claro, creo que, a ver si entiendo un poco, el título se ve desde el primer cuento, ¿no? O sea, de plano el primer cuento. Que se llama Bienvenidos a la comunidad, creo. Bienvenidos a la Sí, comunidad. bueno, Claro. No sé si podrías, hay que contar un poco de qué va la historia. Pero en todo caso, yo también quería comentar que me gusta mucho el título porque el buen mal, claro, obviamente el núcleo es el sustantivo, es mal, ¿no? Claro. Pero en todo caso, uno abre la posibilidad que hay un mal perverso, diabólico, terrible, agresivo, violento, que genera cierto grado de estabilización en el mundo, ¿no? Pero los cuentos, y en este caso, El ojo en la garganta, Bienvenido a la comunidad, son cuentos que tienen una lógica en el que el mal, o un tipo de mal, un buen mal, para así decirlo, se logra hacer presente y plantea sus mecanismos de tal manera que, por ejemplo, el recordar un hecho del pasado o el sentir una culpa, ¿no? Forma parte de esa lógica de lo que es el buen mal, y eso me parece que dinamiza todo el libro, ¿no? Incluso Xavier, un amigo nuestro, decía, por ejemplo, que la culpa es el elemento que atraviesa todo el libro, ¿no? Y creo justamente por Total. eso, justamente es el mal, ¿no? El buen mal, ¿no? Ahora, decías el Primer cuento, ¿no? Bienvenido a la comunidad, ¿no? Para mí es el mejor cuento. Y ahí, antes de eso, justamente te adelantaste, pero vale. ¿Por qué es el mejor cuento para ti? Claro, Para ti. mí, porque pareciera que fuera un cuento que habla de cosas como no tan reales o Ujú. fantásticas, pero realmente es la vida misma, porque yo he leído el cuento desde una perspectiva como de género, puedo decir, y es una mujer que quiere suicidarse por el hecho de ser mujer. Es una mujer que está harta de ser ama de casa, es una mujer que está harta de sus hijas, de su esposo, de tener que hacer la comida y, y ha intentado suicidarse varias veces, pero siempre se arrepiente, ¿no? Y al final, o sea, lo más perturbador del cuento es que al final te encuentres con una persona que está, digamos, pasando por lo mismo que tú más o menos, o que tiene ese deseo de suicidio, que te convence de seguir viva, Ujú. Sí. pero a través de la culpa, ¿no? O sea, te da un consejo para seguir viva, pero de una manera miserable. Y qué bacán, no lo había visto o sea, no lo había visto de esa lectura, ¿no? Yo lo veía más, quizá de ese mundo de lo espectral, porque es como una comunidad de gente que busca suicidarse, que roza el mundo de lo real, o sea, de lo vivo, pero también el mundo, porque una persona que hace intentos constantes de suicidio podría ser alguien que no está tan cercano, o sea, no está tan arraigado al tema de a la sociedad, pero sin embargo el rol de madre quizás es lo que le engancha y le hace seguir, porque por ejemplo, miren, el libro comienza así, ¿no? El cuento comienza así. Salto al agua desde la punta del muelle y me hundo apretándome la nariz. Tras el impacto inicial abro los ojos, me entrego atenta a la caída que va suavizándose a los tonos nuevos de mi alrededor, más densos y tornasolados. Desciendo, aguanto sin respirar. Pero deja ese intento y luego cuando ya regresa a su casa, ¿no? Dice, ¿no? Y entra a su casa, ¿no? Dice, yo bato los huevos, batir supone un esfuerzo descomunal, pero estoy temblando y confío en que la acción disimule mi estado. Es alguien que acaba de intentar suicidarse, pero no lo hace, sale conforme está, ¿no? Con todo lo que involucra meterse al mar, con las algas marinas, con la tierra, pero llega porque tiene que preparar el desayuno, ¿no? Y acá dice luego, las niñas se abrazan a mí, a mi cadera, y le dicen, ¿no? Mami, olés a podrido.
la menor golpe de gesto, es verdad, como a barro sucio, a pesar de que está así, incluso sigue con esa lógica, y no la había visto así. Ahora entiendo por qué quizás te pareció más bacán. Es un cuentazo, ¿no? Aunque yo tengo otro también, pero bueno, antes de que yo lo diga, Alejandro, no sé para ti cuál es el cuento. ¿El mejor cuento? ¿Por qué te gustó más? ¿O el que me gustó más? A ver, al principio me pasó, claro, esto lo cuento ya como una confesión, me pasa con la mayoría de libros de cuentos, y es que no los recuerdo. O sea, los leo y luego no recuerdo muy bien la historia, pasan los meses y tiendo a olvidarme de los cuentos que he leído, ¿no? Solo recuerdo breves pasajes. Y por ejemplo, el pasaje que más recuerdo del primer cuento, que es el de la mujer que de golpe aparece suicidándose, o sea, es un cuento sin respiro, digamos, ¿no? Claro, o sea, porque de golpe aparece suicidándose. del agua, sí, es un cuento que no te da respiro. Sí, exacto. Es justamente esa escena, ¿no? Esa escena en la que quien lo lee tiende, debido a la descripción, qué sé yo, tiende a sentir lo mismo que esta mujer que se está ahogando. Totalmente de acuerdo. Pero el que a mí más me gusta y que siento que logra reflejar todo ese mundo de la autora en su totalidad es el de Un ojo en la garganta. ¿Cómo es el nombre del cuento? David, el nombre del cuento es El ojo en la garganta. Para mí logra reflejar todo porque tiene una experiencia propia en el sentido de este niño que es un niño que sufre una especie de intubación, traqueotomía, ¿no? Es decir, sí, no sabemos muy bien, pero le hacen un hueco en la garganta y pierde el habla, ¿no? Pierde la expresión el sentido del habla y todo el tiempo está comunicándose con el lector, el niño, ¿no? A pesar de que ha perdido el habla, desde la emoción misma todo el tiempo está comunicándose con el lector. Es genial desde allí. El niño lo está contando, ¿no? Es el narrador. Ahora, me parece que Samantha también tuvo una etapa de silencio durante un año, en la época de la infancia, la misma autora, y ese es el primer reflejo, ¿no? Se logra reflejar en este personaje. Bueno, ella dice al final, ¿no? Ella dice. Antonina, autobiográfico, en El ojo en la garganta. Exacto. Quiero dedicar esta historia a mi sobrino, ¿no? Logan, que sufrió un accidente parecido a esa misma. Y ya, está ligado a la realidad de la autora. Segundo, está ligado a esta forma que le gusta a Samantha el narrar en primera persona, ¿no? Que me parece que maneja muy bien la escritora, el narrar en primera persona. Y tercero, está ligado a lo fantástico. Es decir, uno cuando va a leer a Samantha, sus historias tienden a tener este quiebre que bien podría catalogarse como fantástico y no fantástico. Digamos que está en esa línea muy delgada, ¿no? Y sucede en este cuento. No sé si en casi todos, ¿no? En casi todos, y en este cuento más porque el padre de este niño, mucho tiempo después recibe llamadas, ¿no? Recibe llamadas secretas, y del otro lado del teléfono nadie habla. Y lo cual tú, a medida que vas leyendo el cuento, comienzas a sospechar si es el hijo el que en realidad lo está llamando o no lo es. Eso lo deja con un final abierto. Me parece genial también la parte donde el niño desaparece en la historia. O sea, claro, están manejando los dos, es decir, la pareja de esposos, el niño va atrás y en un momento determinado el niño desaparece. No está, la pareja de esposos vuelve al lugar, vuelve sobre sus pasos, lo encuentra, pero nunca se resuelve este misterio. O sea, nunca se resuelve cómo desaparece el niño, ¿no? Para comenzar, es el cuento más largo. Es el más largo. Es el más extenso. Para comenzar, el libro tiene en total 6 cuentos, ¿no? No son, o sea, es un libro de casi 200 páginas, ¿no? Tiene 6 cuentos y creo que El ojo de la garganta, no creo, es el más extenso. Y yo creo que es un cuentazo de los cuentazos que están en el libro. Es decir, sobresale por lo demás, siendo los demás también grandes historias, ¿no? Pero lo que me parece fascinante es que el niño parece que ve, es como el pueblo, y el niño ve los escenarios del presente, del pasado, del futuro. Porque el niño, por ejemplo, dice, ¿no? Mi padre trata de aguantar a mi madre, ¿no? Sus berrinches,
tratando de salvar su relación, aunque eso con el tiempo igual se Digamos que divorciaron. pierde una capacidad y que adquiere otra, ¿no? Es que lo que pasa es que me parece que no solamente en este cuento, pero sobre todo en este cuento quizás el pasado se convierte en el espacio, no que, aquel que nosotros evocamos cuando recordamos algo con nostalgia, con ensoñación, sino que ocurren cosas en el pasado, ocurren dinámicas de narración en el pasado. O sea, no es que el personaje se sumerge en el pasado en cierto momento de reflexión, sino que el pasado se convierte, o sea, no sé cómo decirlo, pero es como si el pasado se convierte en el presente y en un momento determinado tú como lector estás leyendo el presente, o sea, en el presente, pero el pasado de los protagonistas, y luego también lees el futuro, porque es el niño, el narrador, quien domina todos los escenarios, ¿no? Incluso le voy a crecer. Hay un momento en que el papá le habla, ¿no? Y le pregunta si lo puede oír, y el niño dice, sí te oigo, papá, si supieras que sí te oigo, pero solo lo sabe el narrador y el lector. Y hay una descripción que me generó, ¿cómo se suele decir este término? Ruido. No ríos, no como que cuando algo te da nervios, creo que le dice la piel de gallina. Me puso la piel de Me puso la piel de gallina. No, es de la U. Es de la U. Sí, pero sí, justifica la gafas porque hay una parte en la que describe el ojo en la garganta. Cabe señalar que, y acá viene otro tema que, disculpen, se nos fue un poco, en el cuento, como que los papás en un momento determinado se descuidan del niño y el niño se traga una pila, ¿no? Y esa pila tiene como un protector, un líquido que se derrama en la garganta del niño. Entonces, Litio. ¿no? Litio, Exactamente. Sí. Entonces, el tema pasa porque hay un sentimiento de culpa, por ejemplo, allí de los padres por no haber cuidado, aunque los niños son traviesos, terribles también. Descuido, digamos, y que el padre carga con ese descuido a lo largo Claro. de todo el cuento, ¿no? Sí, pero otra vez voy a ser pesada, pero, Dale, es su esencia. pero en este cuento Samantha también logra una perspectiva de género, porque a lo largo del cuento tú te das cuenta cómo hay un cierto reclamo de parte del niño hacia el padre, Hay un vínculo muy fuerte, en ¿no? el rol de padre y en el estereotipo de padre de ser un hombre que no es una madre, o sea, ser un hombre que cuida sin cuidar, digamos, porque los trabajos de cuidado históricamente han sido siempre relegados a las mujeres y se tiene siempre ese pensamiento, esa creencia de que las mujeres somos las más adecuadas para los cuidados y más de un bebé o de un niño o de una niña, ¿no? O sea, una madre abnegada, la madre que está ahí cuidándote y todo, ¿no? Entonces, acá hay una parte que me gustó mucho, donde él dice, mamá, que aprendió que cuidar es entender qué hacer y por qué hay que hacerlo, me ausculta con la angustia de no saber qué es lo que está buscando. Se inquieta. Es decir, o sea, claro, porque muchas veces hay mucho, o sea, no estoy diciendo que sea culpa de los hombres no saber cuidar, pero muchas veces creen que es solamente preguntarte algo o solamente decirte, pues, ¿no? Claro. ¿Está enfermo? Sí, está enfermo, tiene fiebre, pero ¿cuánto de fiebre tiene? Pero ya viste qué pastilla le vas a dar, pero, ¿entiendes? O sea, es como dicen ahora, ¿no? No resuelven o algo así. O cuando salen a pasear, ¿no? El hecho del cuidado como solamente seguirte con la mirada, ¿no? Cuando está jugando el niño, ¿no? Y encima también hay otra parte en donde el niño ya de grande narra y dice, papá, que nunca aprendió el lenguaje, la lengua de señas, porque él de grande sí, ya claro. se comunicaba, y el papá, que obviamente tenía un hijo que no podía hablar, habían pasado 20 años y nunca aprendió cómo comunicarse con su hijo. Y tal vez a eso se refiere, o a eso se llega con todo el cuento, cuando tú no sabes si de verdad es el niño el que está haciendo todas esas llamadas desde toda la vida y su papá no lo oye, porque en la vida real, ni siquiera por teléfono, sino que en la vida real nunca lo oyó. Nunca lo escuchó. Sí. No creo que la mirada de género en ese sentido es interesante porque te permite tener otra herramienta quizás para entender o dar otra lectura al cuento. Por ejemplo, ¿no? Yo también iba a decir el ojo en la garganta, ¿ya? Y luego iba a decir, bienvenida a la comunidad, ¿no? Pero para variar, ¿no? Me ganaron los dos. Y no, o sea, y no discrepo con ustedes. Más bien voy a decir, y no me quiero copiar, pero
Voy a decir, por ejemplo, que a mí también, a partir de lo que ha hecho ahorita Ximena sobre esto de la mirada de género, en Un animal fabuloso, es la conversación cuento, ¿no? es el segundo cuento, me parece. A ver, déjame ver. Sí, ese segundo. Esa conversación de Leila, ahora sé por qué dije Leila hace rato, con, Con Elena. con Elena, ¿no? Son dos amigas. Son dos amigas y hablan de la muerte, desaparición de un niño, pero otra vez está la presencia de la mujer como el elemento de cuidado, ¿no? Porque Elena, si me hacen acordar un poco, es una mujer que está enferma, supuestamente enferma, no le queda mucho tiempo de vida, y llama a Leila que está en Europa, que para viajando, que no es mamá, por cierto, que decidió no ser mamá, a diferencia de Elena, Sí. que también es otro tema interesante, pero hablan acerca de la muerte o desaparición de un hijo, ¿no? Y este hijo que se ha muerto, que desapareció, ocurrió un día en que también estaba en la casa de Leila, y es como que la mamá se consuela con el hecho de saber o con el hecho de que le hablen del hijo a pesar de que está muerto, como una forma de consuelo. Pero nunca se menciona esa desesperación o ganas de la mamá de querer saber qué pasa o qué fue del hijo. Me refiero a qué fue en el sentido que pasó ese día. Claro, la madre quiere saber exactamente Claro, el momento terrible de la historia, ¿no? Y quiere que se lo cuente. cuando el niño cae, ¿no? Pero, por ejemplo, el papá no aparece. El papá no aparece. Es el buen mal. Claro, es el buen mal, pero por ejemplo, la figura de Alberto El papá nunca aparece. nunca aparece, ¿no? Ahora, no vamos a contar la historia porque en realidad es un cuentazo también, ¿no? Pero ahí suceden cosas, ¿no? No es una simple no es que el niño solamente se cae, ¿no? Sino que, como tú dices, es un buen mal, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, si tuviera que determinar o pensar en, en los cuentos que me gustaron, diría que El ojo en la garganta es principalmente el cuento que me gustó más. Es el primer cuento que leí también, ¿no? Por recomendación justamente de Xavier, ¿no? Me generaba incomodidad, perturbación pensar en esa cosa que tiene como esa herida, cicatriz o ese ojo en la garganta, ¿no? Porque yo sentía que era como que los papás, o el papá sobre todo, no podía mirar ese ojo porque era como un ojo que lo miraba y le señalaba su culpa. Después también me gustó mucho esto de bienvenida a la comunidad, por esta idea, por ejemplo, el vecino, por ejemplo, me parece un ser bastante peculiar. La aparición de los conejos, por ejemplo, también, ¿no? El vecino porque la parte en la que está con un balde, ¿no? Y está estrujando algo, como si fuese matar algo, conejos en este caso. Es decir, el hacer el mal, el buen mal, te mantiene vivo, ¿no? Claro, a ver, para poner un poco en contexto, ¿no? Es un amigo muy especial que acabamos de conocer. A ver, el primer cuento es una mujer que intenta suicidarse y que ha tenido otras oportunidades de hacerlo y que está dentro de una comunidad donde hay un vecino y este vecino es el que de cierta forma va a ayudar a la mujer a que se adapte a la vida misma, ¿no? Esta mujer que es mamá, que tiene una familia y que sin embargo presenta estos temas de suicidio, ¿no? A ese vecino te refieres, Claro, ¿no? claro, Al vecino, que es un vecino muy extraño, que es un vecino que despelleja conejos. Por eso te digo, es como que yo cuando leí el libro dije, oye, qué raro es ese cuento. Leí el segundo cuento, bueno, en ese orden, ¿no? Qué raro es ese Ahora, cuento. hablemos claro, Es que es raro porque raro. usted es un hombre. claro, pues, ¿no? O sea, la rareza dentro de los... O sea, son raros los cuentos de Samantha. No sé si a mí no me parecieron raros, ¿ah? Raro, Son perturbadores. raro por, ajá, quizás la semántica de raro lo entiendo como que genera esa perturbación porque no conserva la lógica convencional de la historia. Por ejemplo, Siete casas vacías es un libro perturbador también, pero no es raro en el sentido de que o sea, son historias que conservan una lógica convencional y dentro de eso se presenta una perturbación. Pero, por ejemplo,
La misma Samantha tiene una novela que se llama Kentucky o Kentucky, Tiene dos novelas, ¿no? ¿no? Kentucky Kentucky y y Distancia de Licencia de Rescate. Rescate. Y a mí, por ejemplo, Kentucky me pareció perturbador, pero sí me pareció raro, porque es gente que compra un muñeco, peluche, por ejemplo, eh, para ser observados por otros. O sea, en ese peluche hay una cámara que hay otro que está viendo lo que sucede, pero que puede estar en China. O sea, tú, peruana, compras un peluche y y el peluche está todo contigo todo el día, ¿no? Y el peluche te sigue a todos lados, tú le hablas, se convierte en tu amigo. Ya. Pero quien está ahí puede ser un hombre mayor que Una está, idea muy Black Mirror, ¿no? ¿no? Es muy Black Mirror, Voyerista. claro, ¿no? O viceversa, tú puedes comprar el peluche para ser tú, quien mire lo que hace otro, y ves una mujer en China, en fin, y la gente se vuelve medio maniática del Kentucky, que son esos peluchitos, ¿no? Kentucky. Eso me pareció perturbador, al igual que ese libro, pero raro porque, digamos, desafía un poco las lógicas convencionales o la forma de entender la realidad a la que solemos estar acostumbrados, al menos como sociedad latinoamericana, por ejemplo, ¿no? No, eso pasa con Siete Casas Vacías. En cambio, con este cuento sí, o sea, con este cuento o con este libro, el buen mal, sí me pareció raro en ese aspecto, ¿no? Raro el comportamiento del padre, incluso en El Ojo en la Garganta aparece un personaje llamado Morris también, Sí. que no sé qué es ahí, en parte, después lo entiendo al final, no lo entiendo. Claro, porque dentro del libro van apareciendo personajes y el lector les va a pasar, se preguntan, ¿y qué cara hace acá, no? O sea, ¿por qué aparece? Es un poco para completar lo impredecible del cuento. Y luego, claro, la historia misma se va encargando de responderte esas preguntas, ¿no? Como lo que te pasó con Morris, ¿no? Al principio también me pasó, dices, pero, bueno, ¿por qué apareció este tipo, no? O sea, si ya lo dejaron atrás, en la carretera, en donde trabaja, y luego Morris va queriendo protagonismo hasta el final del cuento. Que tiene un fin en el Sí. cuento. Cada personaje tiene un fin dentro del buen mal. Hay una frase que está en el libro, pero la pone Samantha, pero es de Silvino Campo. Lo raro siempre es más cierto. Que no estaba tan mal. De lo raro. De lo raro, porque sí, o sea, tiene Es que, a ver, ¿qué es lo raro en esta sociedad? Lo raro muchas veces es la vida misma. Claro, Es no. como, es como cuando no se puede hablar de un tema porque es un poco tabú o porque nos produce cierta perturbación, y de los temas que no se pueden hablar porque te producen cierta perturbación son los temas más reales que hay. Entonces es como, sí, hay cuentos raros, perturbadores, impredecibles, pero cuando le das una mirada a todo el libro, pues Claro, hay mucha realidad. Yo creo que lo raro es aquello que pasa diariamente, pero la mayoría no está dispuesta a hablar o a conversar, ¿no? O sea, y eso pasa también dentro del libro, ¿no? Lo raro sería en todo caso aquello que rompe ciertos esquemas, ciertas lógicas de comportamiento que uno asume que deberían ser así y no lo son, y que quizás queremos esconder, porque va a generar algún tipo de perturbación. Bueno, digamos que Samantha lo pone, lo evidencia, ¿no? Lo ratifica. Y claro, incluso los animales no se salvan, ¿no? Por ahí el caballo, por ejemplo. Sí, digamos que aparecen caballos, aparecen conejos, gatos. ¿A ti te gustó el del gato, creo? El cuento creo que es William en la ventana, ¿no? Me gustó porque al final logra eso que yo estaba deseando, ¿no? Por ejemplo, son dos mujeres que conversan y deja ver al principio del cuento cierta, no sé cómo decirlo, cierta norma. Bueno, el marido siempre ponía, el marido de una de ellas apoyaba, ¿no? La mano para orinar en la pared, ¿no? Y se va mencionando varias veces dentro de la historia. Y en un momento determinado, esto que podría ser normal o cotidiano, Bastante cotidiano, se vuelve espectral. Sí, Entonces, claro. eso es lo que yo estaba esperando. Decía, ¿en qué momento esto se va a volver espectral, no? Ese es el giro, ¿no? Ese es el giro que le da, ¿no? Por eso me gustó mucho esa historia también. Bueno, no, vale mencionar también que hay otro cuento también muy bueno. Lo conversábamos temprano con Simana también, la mujer de Atlántida, ¿no?
Ah, ese, puches. No sé, ya me- Bueno, yo lo disfruté por el tema de cómo maneja la idea de la inspiración, ¿no? Dentro de la historia, ¿no? O sea, son dos niñas que encuentran a una poeta anciana y la ayudan a que tenga inspiración, ¿no? O sea, hacen de todo para que esta anciana busque la inspiración. Portal, ¿no? Y como una especie de portal es genial. Bueno, disfruté Sí, mucho. sí. Me sentí, Muy identificado. no sé si, digamos que muy cercano a la historia, ¿no? Sí, pero lo cuentas de una manera también tan cotidiana, porque es como dos niñas que siempre van a la playa con sus papás, ¿no? Y de noche como que hacen travesuras, digamos, y se encuentran a un chico leyendo por ahí y el chico les dice, ¿y qué hacen por aquí? Y a una se le ocurre decir, nos metemos a las casas. Y el chico le dice, ah, y no se han metido a ver a la poeta que está por ahí, y las chicas dicen, ¿qué? Y se van, pues, ¿no? Y ahí comienza todo, y es como algo que yo podría haber hecho a mis 12 años con mi hermana. ¿Meterse a casas Y- vacías ajenas? Sí, y si hubiésemos encontrado una poeta, imagínate. Bueno, Hubiésemos hecho lo mismo, creo. Somos de inspiración. Genial, bueno. decir Recomendarlo, ¿no? O sea, creo que por qué leer a Samantha creo que es un poco redundante porque sí, y hay argumentos suficientes para leerla, ¿no? Para comenzar, ya se lee mucho, ¿no? Es una autora bastante conocida, bastante leída, pero quizás es necesario que, pienso, desde mi perspectiva, luego los escucho, sería bueno que comience a difundirse, conversarse sobre esos cuentos. Yo sé que un cuento o una historia no sirve en el sentido de que no ha sido creado para generar un grado de conciencia, perturbación. O sea, no me pongo a pensar en Samantha pensando en que puedo escribir este cuento para que el libro como herramienta de conciencia, no creo. ya no piense en su realidad. No creo, no, o sea, definitivamente no. Pero sí creo que a partir, por ejemplo, de las diferentes miradas que podamos tener desde la educación, desde el activismo, desde la formación cultural, se puedan hacer ese tipo de reflexiones, por ejemplo. O sea, Ahora, para agregar, siento que los libros tienen que dialogar entre sí y me parece que, y aquí lo explicamos, hemos escogido ahora un libro porque veníamos con autores Peruano. peruanos, ¿no? Santiago Merino y Nilo Gutiérrez, Mucho más cercanos a nosotros, pero me parece también necesario que estos libros que acabamos de que hemos hablado en episodios anteriores, ¿por qué no puedan dialogar con estos otros libros, ¿no? De otros países con otras miradas, ¿no? porque al fin y al cabo es una realidad latinoamericana. Realidad latinoamericana. Ponemos que hay tres. Sí, así que invitarlos a que lean a Samantha. No sé, Ximena, no sé, ¿por qué? Ximena, por favor, Ay, gracias por darme la palabra. Por supuesto. para que cierre con broche de oro. Sí, no, yo, la verdad es que con estos dos libros hay cuentos con los que me he quedado huevona, así que me gustan los cuentos que me quedan así resonando en la cabeza. Para los que les gustan los cuentos así tétricos y que te hagan pensar un poco, pues los recomiendo mucho. Además tiene un montón, ¿no? Tiene bastante. David, Yo no he sí. leído todos. David sí, y tú recomiendas el de Para mí, Siete Casas Vacías y Casas El Buen Mal, Vacías. ¿no? Ya nos va a Para prestar, mí ¿no? Pájaros en la Boca y bueno, El Buen Mal que también está muy bien. El Buen Mal que está muy bien. El Mal Hasta que la es un buen próxima. mal. Cuídense chicos. mucho. Hasta luego. Y bueno, gracias otra vez al Sí, Al gracias Museo por de Arte Moderno, este espacio que preciosísimo. está pronto a inaugurarse en mayo en Trujillo y va a ser un lugar de nuevas experiencias culturales Y no solamente y va a ser artísticas. de muchas actividades. Exacto, ¿no? va a haber muchas muchas actividades. cosas Exacto. nuevas en Trujillo, así que estén al tanto. Cuídense mucho, no se olviden de suscribirse, darle like y ver los anteriores videos para quienes deseen. y comentar. Chao, chao. Ellos son geniales.